Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, distintos países, distintos continentes, un mismo proyecto. Muchísimas gracias a todos. Hoy os doy la bienvenida como un miércoles más al mundo de las emociones, de los sentimientos y del inconsciente. Y si queréis conocer vuestro verdadero lenguaje, aquí tenéis vuestro canal. Muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos, por compartir nuestro trabajo y por hacer posible que cada miércoles podamos estar ahí. Muchísimas gracias a todos. Antes de empezar, me gustaría también pues leeros el lema, ¿no? Cada día que pasa, para mí, bueno, el lema es súper importante porque de alguna forma nos expresa esa realidad que nos cuesta muchas veces entender que está ahí, que es necesaria y que en la medida que hablemos de un tema o de otro tema, siempre estará ahí. La responsabilidad de cualquier persona es liberar las cargas emocionales que nos transmitieron, resolver los conflictos emocionales del pasado para que uno mismo y las siguientes generaciones no tengan que cargar con ellos. Este es nuestro mejor legado. Estamos demasiado acostumbrados a asumir las emociones de alguna forma, sin tener en cuenta cómo podemos mejorarlo. Hoy vamos a hablar de un tema que yo siento que es muy importante, que es ¿por qué tengo miedo a sentir? ¿Por qué tenemos miedo a sentir? Lo primero es que os preguntaría ¿por qué? ¿Por qué tenemos miedo a sentir? Los sentimientos, sean conscientes o inconscientes, rigen nuestra vida. Es lo que en realidad necesitamos para poder vivirla. Es nuestra asignatura pendiente. Pero sin embargo seguimos sobreviviendo con ellas y sin saber, sin un manual que nos ayude a gestionarlas. Es decir, nos pasamos la vida con los sentimientos, bien inconscientes o inconscientes, sabiendo que de alguna forma rigen nuestra vida y que es una realidad que tenemos ahí delante, pero que nadie, o en general la gente, no quiere aclarar. Y la realidad es que es nuestra asignatura pendiente. Pero sin embargo, seguimos sobreviviendo con ellas y sin saber y sin un manual que nos ayude a gestionarlas. Es decir, no tenemos manual, no sabemos hacerlo, están ahí, las compartimos todos los días de nuestra vida. Creemos que controlamos, creemos que somos capaces de discernir y que lo tenemos muy claro y en realidad lo único que hacemos es generar más y más caos interno. Si yo me pregunto ¿por qué tengo miedo a sentir? Bueno, yo lo primero que diría sería porque venimos de una educación que el sentir es sinónimo de descontrol y de caos. A ver qué os parece. A ver qué os parece. Podéis escribir en el chat y comentar un poco si veis bien esta frase o este comentario. ¿Por qué venimos de una educación que el sentir es sinónimo de descontrol y de caos? Si siento, pueden ver mi debilidad. A ver qué os parece esta segunda, que es otro punto importante. Por una parte, venimos de una educación que se nos ha enseñado que la prioridad es el control y que dejarse sentir
sería como dejar el volante del coche y acelera a ver hacia dónde te lleva el coche. Lógicamente, eso lo veremos más adelante, que eso ocurre cuando no gestionamos. Es decir, las emociones hay que gestionarlas. Lo que no se puede es no gestionar las emociones. Si siento, pueden ver mi debilidad. O sea, si expreso mis sentimientos, pueden ver mi debilidad. Entonces, si ven mi debilidad, me pueden hacer daño. Siempre ha estado el listillo de turno en el colegio, la listilla de turno, que van buscando siempre cómo acceder a los conflictos, a las emociones, ver cómo puedo llegar a atacarte de alguna forma. Bien por celos, bien por situaciones o por sensaciones de interacciones, desde que se parece a mi hermano o actúa de una forma que me inquieta y yo reacciono. Entonces, hay mucho temor a la debilidad. Por eso tengo miedo a sentir. Porque el sentimiento, si me expreso con sentimiento, igual me van a tomar el pelo, ¿eh? Si dejo los sentimientos encima de la mesa, se van a aprovechar de mí. Voy a ser el tonto del grupo. Y por el contrario, si no muestro sentimientos, entonces me puedo sentir más fuerte. De la misma forma que si expreso mis sentimientos, pueden ver debilidad, también si yo no expreso nada, da la sensación aparente de fortaleza. Eso es lo que puede parecer. Tengo miedo a lo que pueda sentir porque no sé qué hacer con ello. Esta es una buena respuesta. ¿Por qué tengo miedo a sentir? Porque tengo miedo a lo que pueda sentir porque no sé qué puedo hacer con ello. Es decir, si yo tomo conciencia de mis sensaciones, soy consciente de mis sensaciones, tomo conciencia de mis sensaciones, me doy cuenta de mis sensaciones, ¿qué hago con ellas? ¿Las guardo? ¿Las alquilo? ¿Me van a dar, no sé, intereses o algo? ¿Las pongo a plazo fijo? Pues no. Si las siento y no las gestiono, ya sabéis lo que ocurre, lo practicamos todos los días. Entonces lo que uno hace es no sentir. No sabemos cómo gestionar nuestras emociones. Si supiéramos gestionar las emociones, nos permitiríamos sentir. Así que os tendríais que plantear qué es, el huevo o la gallina. ¿Dónde está la clave? ¿La clave está en que yo no me doy cuenta o tengo miedo a darme cuenta porque no sé qué hacer con lo que me doy cuenta? Porque si no sé gestionar, va a ser como una patata caliente que tengo ahí que no sé qué hacer con ellas. He puesto una frase que dice así: el sentimiento te puede sorprender. El pensamiento controla y te aleja del sentimiento. El miedo a sentir es lo que nos lleva hacia el pensamiento. En mis alumnos, en mis especialistas, siempre les digo, y en los talleres, siempre digo, no existe la persona mental. Es un concepto que entendemos que una persona es mental, pero en el mundo emocional, una persona mental es una persona emocional que en un momento dado ha ido viviendo situaciones, pequeñas situaciones o algún conflicto fuerte que le bloquea el sistema emocional y utiliza la mente como si fuera un foco, una linterna, para estar controlándolo todo para que no le hagan daño.
Esa es la realidad. El hecho de que te pueda sorprender un sentimiento, el hecho de que pueda surgir un sentimiento en tu interior que te sorprenda, pues tiene sus dificultades, porque al final todo lo que no gestiona es que no tiene sentido. El pensamiento controla y te aleja del sentimiento. Luego he hecho un pequeño escrito sobre la creencia. Por mucho que creas que si no sientes no te afecta, porque eso es muy, no sé, no me acuerdo, eso hace muchos años, no, tampoco creo, pero si eso es de hace muchísimos años, ¿qué tiene que ver eso con lo otro? ¿Entendéis? Estos son frases de todos los días. La realidad es que el mundo emocional existe siempre, seas tú consciente o no de lo que sientes. Por eso, si no eres consciente de ello, se acumularán en tu inconsciente y en una situación tonta surgirá todo lo acumulado. Eso es un estallido. Si aparenta que no sientes, no existe el sentimiento. O sea, tenemos la tendencia a creer que, bueno, si no lo he visto, no existe. Pues en el mundo emocional eso no es así. Porque aunque yo no sea consciente de mis sentimientos o no quiera ser consciente o me dedique a otras cosas, a comprarme cosas, a crear estímulos externos, sea a nivel sexual, a nivel afectivo, pero muy superficial, ¿eh? La comida, el esto, el aquello, el salir de viaje, el hacer esto, el hacer aquello, que está bien, ¿eh? Ojo, está bien, pero hacerlo con el sentimiento. Acoplemos el sentimiento a nuestra vida, acoplemos las emociones a nuestra vida, porque nos permiten saber dónde estamos. Ese es otro elemento importantísimo en todo el proceso. Así que cuando una persona se aleja de sus sensaciones o de sus emociones o de sus sentimientos, se aleja única y exclusivamente no porque no quiere afrontar las cosas. Eso es mi experiencia. No porque no quiere afrontarlas, no porque no quiere luchar contra lo que está pasando. No, no, no. Simplemente es que no hay recursos. Porque mi experiencia es que cuando la gente que huye de las situaciones le das recursos, la gente reacciona de otra forma distinta. Porque cuando uno cree que tiene un lastre, asume el lastre y carga con el lastre. Y sin embargo, cuando uno empieza a ver que se puede aprender del lastre, que se puede gestionar un conflicto, lograr que ese lastre se convierta en una emoción para ver cómo gestiono esa emoción y soltar el lastre, todo ese círculo. Cuando hacemos eso, y la gente lo hace, la gente responde. Para gestionar los sentimientos necesitamos dos cosas, básicamente dos cosas. Una buena valla de protección y una buena capacidad de gestión. O sea, el hecho de que una persona sea muy emocional tendrá miedo a sentir, lógicamente. Pero tiene miedo a sentir, pero también tiene miedo a esquiar cuando uno no sabe esquiar. Cuando uno aprende a esquiar y tiene recursos para esquiar, le encanta y disfruta esquiando. También lo mismo son las emociones. En la medida que uno puede gestionarlas, se vuelca y profundiza en las emociones. Una persona que sea muy sensible es un Ferrari. ¿Por qué es un Ferrari? Pues porque mientras la persona no sepa dónde está y que es un Ferrari, pisará el acelerador como si fuera un coche normal. En fracciones de segundo
el coche se saldrá de la carretera y uno pensará que no lo está haciendo bien porque siempre se sale de la carretera. Sin embargo, cuando uno aprende a gestionar, aprende a llevar un Ferrari, logrará ir en 1 hora a Madrid. Lo que en un momento dado, mal gestionado, parece un caos porque nunca llegas a ningún sitio y siempre te sales de la carretera, bien llevado, tiene un potencial tremendo. ¿Y eso qué significa? Bueno, que cuando decimos que pareces tonto, que pareces corto, inseguro, incapaz, nervioso, infinidad de cosas, tendríamos que ver qué hay detrás de esa expresión, porque es posible que por el tiempo y trabajando y gestionando las emociones te sorprendas de qué es lo que hay ahí en realidad. Cuando yo hablo de una buena valla, significa que una persona emocional necesita una protección. Es decir, una persona emocional no puede ir abierto porque le van a dar por todos los lados, por todos los sitios. Van a atacarle por todos los lados. Cuando una persona logra colocar una valla de protección, ¿qué significa una valla de protección? Yo puedo ir a ese sitio que tú quieres, pero necesito esto, esto y esto, porque es así, yo me siento mejor, estoy más tranquilo y me siento más cómodo para poderme expresar. La valla de protección con la familia, la valla de protección con el entorno, la valla de protección en el trabajo, la valla de protección con lo que sea. Hace falta una buena valla de protección. Y la segunda parte, el segundo punto importante, y todo esto ya sabéis que tiene que ver con mi experiencia de toda una vida trabajando las emociones. Es un aporte fundamental a todo lo que son la educación emocional y especialmente la educación emocional Jaume Campos. Y el segundo punto, primero es la valla de protección y el segundo punto es la gestión. Si logro entender emocionalmente cómo funcionan las emociones, podré montar y desmontar el aparato. Cuando tenemos un aparato de música en casa, un ordenador, sabemos montarlo y desmontarlo, nos da cierta tranquilidad para cualquier problema que haya, podemos cambiar piezas, podemos adecuarlas para que todo funcione bien. Y esto es una parte importante de lo que sería la gestión de los sentimientos. Acordaros siempre que yo, por ejemplo, cuando doy talleres, lo primero que hago es buscar mi protección. Es decir, ¿por qué? Pues porque cuando yo más protegido estoy, y no significa que me ponga un blindaje ni que me ponga alambradas electrificadas. La protección puede ser, esa valla de protección puede ser que si tengo que ir a Madrid a dar una conferencia, darla por la tarde y no por la mañana, o llego el día antes, duermo tranquilamente y al día siguiente voy a hacer la conferencia, o buscamos un sitio tranquilo donde dar la conferencia, el tipo de gente más adecuado para que la conferencia se entienda mejor, cómo me adapto yo para que se pueda dar la conferencia y la gente la pueda entender. O sea, hay infinidad de cosas, hay sitios que no son agradables y que no voy a gusto, pues si creo que es necesario por la gente lo haré, pero si puedo evitarlo, no lo haré. Durante muchos años he ido a lo mejor a sitios en los que he llegado con el coche después de conducir 6 horas y he dado la conferencia. Y se puede dar la conferencia, pero yo me protejo cuando voy el día antes, descanso, ceno tranquilamente, duermo y al día siguiente un buen desayuno y doy la conferencia o doy el taller. Cuando yo más a gusto estoy en el entorno, es mucho más fácil. Si el entorno es agradable, mejor. Si la persona que te lo está organizando te entiende, mucho mejor, porque sabe qué
qué cosas son importantes para que la gente esté ahora, procurando que no haya mucho ruido, procurando que haya buena iluminación o una serie de cosas. Estoy hablando de cosas muy superficiales, pero que también son importantes en cualquier situación. Esa sería una buena valla de protección. El segundo punto sería gestionar la emoción. O sea, si yo me siento con una angustia, no quedarme como si fuera una mancha de harina, ¿no? Que empiezo ahí, a ver si se me va. Parece que esta tarde yo creo que estoy mejor, ¿eh? Porque noto un poquito menos de angustia. Voy bien, voy bien. Claro, eso es absurdo, porque es como si tuvieras una bomba que no te aclaras, una bomba de relojería ahí y parece que haya parado el reloj, o sea, que igual no estalla. O sea, es todo un mundo así, en general, que yo creo que es una de las cosas que más miedo dan al sentir, ¿no? Para no sentir. El hecho de, como de alguna forma, ignorar esa situación para que no haya problemas, algo así. Y para que haya una buena gestión emocional, es necesario, cuando ya generas esa valla de protección, es decir, si tengo que ir a fin de año, en fin de año, a ver a mis abuelos y estarán mis primos y tengo conflictos con mi tío y esto y aquello, yo busco la forma o buscaré la forma de cómo ir para que yo esté más tranquilo. Esa es la valla de protección. Pues prefiero ir otro día que no vaya mi tío porque me siento muy violento con él. Otra cosa es que te trabajes el conflicto emocional con el tío para ir liberando esto. Pero es importante toda esa parte también. Y luego, por una parte hemos hablado de la valla y por otra parte hemos hablado de la buena capacidad de gestión. El hecho de cuando una persona, que tengo un conflicto con el tío, pues si ahora no estoy preparado, porque yo lo estoy sintiendo, si estoy preparado o no, porque el sentimiento me lo define, el pensamiento no. El sentimiento sí que me lo define, pues si no estoy preparado ahora, hablo con mis abuelos y les digo que iré el día siguiente a comer con ellos porque no me encuentro preparado para esto, para aquello, sea en una relación de pareja, sea en lo que sea. Y luego yo puedo gestionar, trabajar esa emoción para poder sentirme bien conmigo mismo y poder realizar las cosas que tenga que realizar. La buena gestión emocional te llevará a dos respuestas. Primera, hacia la carga, perdón, hacia la descarga emocional o la liberación emocional, que mucha gente no lo entiende. Muchas veces se confunde. Una descarga emocional es simplemente por una acumulación de tensiones que hablábamos antes, que se quedan ahí en el inconsciente, pues eso, claro, si tú vas evitando o vas creyendo que no hay tensión, que no pasa nada, que tampoco era para tanto, y eso hace mucho tiempo, y todos estos procesos, me da igual mi cuñada, yo paso de ella. Claro, tendrás que saber qué sientes. Si sientes que pasas, bien. Si no sientes que pasas, si no sientes que pasas y tú eres consciente, puedes empezar a gestionar. Pero si no quieres saber nada, todo eso se irá acumulando dentro de ti. Y claro, llega un momento que un golpe, pasar la barrera del metro, metes el billete del metro y de repente la barrera no se mueve y tú te golpeas. O un susto de alguien, una situación en el coche X puede hacer que de repente haya un estallido y descargue. Lo que descargará es el cúmulo de las emociones. Es como si fuera una bebida de estas de mezcla, ¿no? Porque va a estar andeando por ahí todo. Por eso esas cargas emocionales no se pueden gestionar porque es una mezcla y esa mezcla es caótica y sale como sale. Y en la descarga emocional, pues bueno, la persona llora, ríe, grita, lo que sea,
Y eso ya dependerá de cada persona y del nivel de cada persona. Pero siempre será una descarga, no hay un aprendizaje en una descarga. El único aprendizaje que puede haber es darte cuenta que estoy saturado y no puedo más, darte cuenta que no puedes soportar tanta carga, esas cosas te puede valer. Pero lo que realmente tiene sentido, sentido de cambio real, sentido que realmente estás llegando a crear ese diálogo profundo, importante, que es la liberación emocional. Liberar emocionalmente significa que algo que haya ahí dentro guardado, que solo percibo la sensación y que no entiendo porque no estoy siendo consciente del proceso, noto una sensación pero no la entiendo porque está en el inconsciente. Cuando conectas con ella y surge la emoción y surge la respuesta, la emoción y surge la respuesta. Un segundo. Bueno. La emoción y la respuesta de lo que estaba ocurriendo en el interior. Empiezas a darte cuenta, la emoción sube, te vas dando cuenta del proceso, de todo el proceso, como si vieras una pequeña película en que te empiezas a dar cuenta de los sentimientos y las situaciones, de cómo te veías en ese momento y surge el aprendizaje de esa situación como consecuencia de ese proceso. Alguna vez podremos hablar de lo que es una liberación, porque hay que tenerlo muy claro, porque la gente muchas veces piensa que ha liberado una emoción. Nadie puede pensar que ha liberado una emoción. La emoción se siente. O cree que ha liberado una emoción. No existe. La emoción, los sentimientos, todo lo que tiene que ver con esa parte más emocional e inconsciente, es como un pellizco. Te dan el pellizco y surge el pellizco. No puedes pensar que puede ser, porque eso no existe. Eso es desde mi trabajo de 30, pues en abril haremos ya 33 años en el centro y toda una vida dedicado a trabajar las emociones. Bueno, tenemos un montón de... Bueno, Luis Sánchez, muy buenas noches, Luis, un placer. Me alegro que estés ahí. Hanna nos dice saludos desde Argentina. Creo que sí, a veces es sinónimo de dolor y nos hace vernos vulnerables. Es curioso, ¿no? Porque la vulnerabilidad, el otro día di un taller online y estuvimos mucho tiempo hablando de la vulnerabilidad, porque en la medida que nos sentimos vulnerables es cuando realmente la sinceridad, la humildad, la vulnerabilidad y la responsabilidad son elementos básicos para poder crear un verdadero diálogo con uno mismo y luego con los demás. Carmen nos dice, eso es, que nadie vea cómo me siento. Si ven mi vulnerabilidad, me harán daño. Eso es como lo hemos aprendido, ¿vale? Ahora yo te diré, Carmen, y a todos vosotros, los que estáis ahí, que solo puedo que agradeceros el estar ahí y compartir mi trabajo, os diré que eso no es así. Yo me puedo sentir vulnerable, expresaré mis emociones desde la vulnerabilidad y eso me hace vulnerable, lógicamente. Pero esa vulnerabilidad viene de una apertura emocional que tú tienes. Yo pongo delante de la mesa, encima de la mesa, lo que yo siento y cómo lo siento, sinceramente. Y la gente puede utilizarlo negativamente y puede atacarte. Eso es lo que parece, porque eso es lo que nos han enseñado. Pero eso no es así, porque si te atacan, tú puedes gestionarlo si aprendes a gestionarlo. Y la vulnerabilidad te abre también a sentir a la otra persona, que eso no lo habíais tenido en cuenta, a sentir a la otra persona. Cuando yo me abro a mí, yo me abro a sentir a los demás.
Cuando siento a los demás, siento su interior. Ese sentimiento de apertura crea un diálogo inconsciente muy interesante, que habrá gente que no lo querrá ver, pero si te quieren hacer daño, tú sentirás desde dónde te quieren hacer daño y es mucho más fácil. Es un lenguaje distinto el mundo emocional. La vulnerabilidad conlleva una apertura emocional tuya que te hace conectar con la vulnerabilidad de la otra persona, aunque la otra persona diga que eso no es así. Surgirá su creencia por encima de la realidad que se siente, pero bueno, él elige y tú también. La vulnerabilidad me hace sentir profundamente a la otra persona, con lo cual yo podría hacerle daño porque estaría conectando emocionalmente en su interior y sé dónde está su vulnerabilidad. No tiene sentido porque cuando conectas y haces eso, no tiene sentido ni luchar, ni atacar, ni defender, porque no es la forma de aprender de las situaciones. Luis Sánchez nos dice, sentir es exponerte con el riesgo de que te hagan daño. Lo importante es exponerte y estar preparado. Sí, sí, pero fijaros, utilizáis mucho la mente. Eso es así desde la mente, pero cuando conectas con el sentimiento es distinto, no tiene nada que ver. Es como cuando alguien no conoce algo, ¿vale? Y dice, pues tirarse de paracaídas, si no se te abre, te matas, ¿eh? Y de verdad que es así. Pero todo el mundo que es paracaidista ya sabe cómo plegarse el, el paracaídas, sabe cómo plegarse, sabe cómo hacerlo, que puede haber un fallo, sí, te puedes morir esta tarde, pero uno tiene la seguridad de que lo que está haciendo lo sabe hacer bien. Y cuando uno sabe gestionarlo bien, puede pasarle algo, pero es muy difícil. Y siempre, siempre, la sinceridad, la humildad, te llevará a un aprendizaje. Lo otro no. Lo otro no te llevará a un aprendizaje, te llevará a estar atrapado una y otra vez en el mismo conflicto. Aunque hay gente que le parecerá que eso es ganar. Hannah nos dice, las personas sentimentales o demasiado emocionales a veces son tratadas como personas débiles. Sí, 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 sí. Sí, sí. Es como el concepto de fuerte. Antes de conectar, cuando era pequeño, que no conectaba tanto con las emociones o no reconocía tanto esa conexión con las emociones, pues claro, el fuerte era el chulo, el fuerte, el musculado, el esto y el aquello, claro, claro. Luego por el tiempo se va viendo quién es el fuerte y quién no es el fuerte. Lo que era el chulo en el colegio, o resulta de que es el más vulnerable, por lo menos físicamente. Y sin embargo, el que parecía más débil, luego a lo mejor es mucho más inteligente. Muy buenas noches, Amparo. Carmen nos dice, creo que cuando era muy pequeña me decían cómo me tenía que sentir y tenía tanto miedo a que me rechazaran que cuando me sentía de otro modo me creía inadecuada y lo solucioné y lo solucioné. No sientas. Bueno, Carmen, felicitarte primero por esa apertura, esa vulnerabilidad, esa sinceridad. ¿Eh? Aquí no ha habido miedo a sentir. Aquí lo que hemos hecho ha sido hablar de un tema muy claro. El miedo al rechazo. Tengo miedo a sentir
Pues el rechazo, por ejemplo. Y miedo a sentir el rechazo es un miedo potente, es un miedo fuerte, importante. El ponerlo encima de la mesa, por ejemplo, Carmen, cuando dices, creo que cuando era muy pequeña, me decían, bueno, pues seguro que igual habría mucha gente que te podría hacer daño a través de eso, ¿vale? Pero también, Carmen, tienes la oportunidad cuando dices eso, que tenía tanto miedo a que me rechazaran, pues si conectas con esa niña que tenía miedo a rechazarla, Carmen, y ya que la expresas, la tienes ahí y puedes conectar con ella, visualízala donde estaba, dónde la visualizas, y acércate a ella. Y empieza a crear un diálogo con esa niña. Siéntate al lado, cógele de la mano, acércate a ella y dile al oído que la entiendes y que durante mucho tiempo no has sabido cómo llegar a ella y ahora vas a ir aprendiendo. Así que fíjate cómo algo vulnerable se convierte en una conexión con tu niña preciosa que está ahí esperándote en un rincón. Si esa lucha de inadecuada, esa lucha de esperar a la respuesta del otro, a qué me dirán, a qué pasará, sí, eso, si era correcto o no era correcto, y eso está ahí, y está ahí, pero de alguna forma, ay, es hermoso poder contactar con tu niña y no se puede comparar el daño que te pueden hacer a poder tú gestionar la emoción de esa niña, a empezar a crear un diálogo con tu niña, porque vas a ver el aprendizaje y el valor de cuando uno empieza a generar ese diálogo. Irma nos saluda y nos dice, ¿emocional es lo mismo que sensible? No, la emoción es más profunda. La sensibilidad, sensible es una percepción muy superficial. O sea, el cuerpo funciona básicamente con 3 elementos, desde mi punto de vista, desde mi trabajo y mi aprendizaje. La sensación, una persona sensible, es una persona que percibe mucho, pero percibe, pues puede percibir emociones, puede percibir sentimientos. La emoción, la sensación es lo más fácil de percibir, lo más superficial. Luego, la emoción es más intenso. La emoción podría ser ir a un concierto, un beso en la boca, cogerse de la mano, pasear, andar por un bosque. Entonces, la emoción es una energía intensa, pero limitada a esos momentos. El sentimiento es algo mucho más profundo. Lo que pasa es que yo lo expreso desde donde lo vivo. Aparentemente hay sentimientos, aparentemente no, hay sentimientos más profundos y sentimientos menos profundos. Pero el sentimiento es una energía como más latente, más profunda y que puede estar durante toda nuestra vida. Una cosa es ir a un concierto y salir y otra cosa es pasar años y años con la sensación, con el miedo al pesimismo, al sopor, la carga o la sensación de angustia, de soledad o la sensación de desvalorización o de que no existo, de que nadie me valora, un poco así.
Denis nos agradece, Irma, Jorge nos dice, hola, qué buena pregunta, Irma, habría que buscar la respuesta. O sea, la sensibilidad y la emoción la he explicado un poco ahí. Vicenta Vaz, muy buenas noches, Vicenta. Y gracias por el sábado, me ayudaste muchísimo. Creo que me quedó presentarte, ¿eh? Porque luego me lo decía Marta. Pero bueno, tenemos todos los cursos. Irma nos dice, emocional es más bien que reaccionan a veces desproporcionadamente, a veces incluso irracionalmente, gritos, violencia, querer tener razón a toda costa, manipulación para obtener algo. Sí, la emoción estaría más cerca de ese punto. El sentimiento es más profundo. El sentimiento marca más y es de muchos años atrás. La emoción no. Ah, lo siento. No sabía que hoy estaba un poco despistado. Sí, correcto. Muchas gracias, Marta. Marta siempre ahí. Jorge Calarco, cuando el proceso se extiende en el tiempo, ¿cómo hacer para ser más llevadero? Pero no hablemos de llevaderos, hablemos de gestión, porque llevaderos, si aguantas 6 meses, no soportarás 8 meses. Si aguantas un año, no aguantarás 2. O sea, más que llevadero es ver qué sentimiento me afecta, cómo me impide acceder a esa situación de liberar algo. Ahí habrá que soltar algo, pero se necesita ayuda para lograrlo. Y no solo, Jorge, que se extiendan en el tiempo, sino que se repitan. Porque cuando una situación se repite una y otra vez, te está indicando algo muy importante. Bettina nos dice, tal vez porque no hemos aprendido a observar qué sentimos. Sí, no. O sea, utilizamos mucho la cabeza, analizamos los procesos y queremos entender la emoción. La emoción no se puede entender. Hay que dejar un espacio. Cuando sentimos, tenemos que dejar un espacio para ver qué surge en nuestro interior. Y nosotros estamos acostumbrados a, notamos una sensación y enseguida vamos a ver qué es, por qué es lo que pasa, porque nos da cierta seguridad. En realidad, emocionalmente nos genera mucha inseguridad, pero eso no lo sabemos, porque entendemos que saber que me estaba rozando esto aquí, ya lo tengo claro. Claro, el tema no es ese. Cuando trabajas con la emoción hay que entrar dentro de la emoción y la emoción te llevará al sentimiento y el sentimiento verás qué es lo que ocurre. Lorenzo nos dice, ahora veo que es porque en un momento dado debí desconectarme de la expresión de las emociones. Estoy en la vía de reconectarme nuevamente. Muy bien, bienvenido al club de los reconectados. Sí, lo que ocurre es que cuando uno sale a la vida, sale con las emociones y con los impulsos internos muy claros. El problema está que, claro, cuando sales a la vida, tu punto de referencia no eres tú,
nadie de los adultos te enseña cómo conectar con tus emociones, sino que te dicen lo que tienes que hacer. Y cuando te dicen lo que tienes que hacer, como tú quieres que te quieran, porque lo que quieres que te quieran, lo que haces es acercarte a esa persona, buscar su cariño y su ternura, porque tú no sabes encontrar en ti tus sentimientos. Y así es como aprendemos a funcionar. Como eso, tarde o temprano, va a tener conflictos, porque si dependemos del exterior, nosotros no existimos. Imaginaros la que se monta ahí. Entonces, para salir de ahí, tenemos que empezar a reconectar, o como queráis llamarlo, ¿no? Empezar a tomar conciencia de nuestras limitaciones, conectar con el concepto de la ubicación, que llamo yo, ubicar, tomar conciencia de la realidad donde te encuentras, sin querer cambiarla. Simplemente empieza a ver qué sientes en tu interacción con la vida. No cambies nada. Empieza a aprender de lo que sientes. Rocío Vargas, muy buenas noches, Rocío. Para ti mañanas. Ahora de adulta, cuando me permito experimentar, formar parte de un grupo de personas siendo yo, la experiencia es divina, pero siento que aún no tengo resuelto este tema, ya que aún me alejo a veces. Dos cosas, Rocío. Cuando eso ocurre, lo importante es que hagas lo que hagas, todo tiene un sentido. Y lo más importante que tenemos es entendernos, no juzgarnos. Cuando conectamos con nosotros y nos damos cuenta, de maravilla, y cuando no lo hacemos, de maravilla. Porque si empujamos en la dirección de querer que las cosas sean de una forma para obtener lo que deseamos, desconectamos de nuestra experiencia emocional. Y cuando aún te alejas, a veces, observa dónde lo sientes. El estómago, la incapacidad de actuar, el pecho, la afectividad, la garganta, la expresión y la comunicación, y empieza a crear un poco ese mecanismo de conexión con ese sentimiento. Amparo, mi problema es que no me importa que vean y sientan mi forma de sentir. Creo que es un privilegio y me hace sentir libre. Ocultarlo y avergonzarme de ello, entonces me haría sentir encarcelada y vacía. Pues me alegro mucho, Amparo, que precisamente esa parte la tengas muy bien y te pueda permitir disfrutar de tu vida sin tener que ocultar absolutamente nada, ni avergonzarse de ello. Pero que puede haber otras cosas que uno se avergüence, pues accedemos a ellas, notamos la emoción donde es, generamos el diálogo y adelante. Me alegro mucho, Amparo, de que lo sientas así. Hanna, si cuando eras chica e incluso también de grandes sentís un rechazo o una especie de abandono emocional de tu madre, ¿cómo afectan nuestras relaciones de pareja? Bueno, las sensaciones de abandono es de las cosas, no la más profunda, pero una de las cosas más profundas. Más profundas me refiero, y es un sentimiento, no es una emoción. Es decir, el sentimiento de abandono lo puedes tener desde muy pequeña hasta toda tu vida si no logras acceder, crear el diálogo y liberarlo. El sentimiento de abandono es muy difícil trabajarlo solo. Necesitarías un buen terapeuta que trabaje esa parte para poder puede ser todo. Imagínate tu pareja que en un momento dado se vaya a jugar a pádel y que tú sientes en ese momento que quisieras que estuviera ahí. Y se va y te deja y notas la sensación de abandono. Y cuando tú la necesitas o lo necesitas y él se va, pues a lo mejor tú no se lo dices y lo vives como que él prefiere
estar... o sea, pero sacamos de contexto el proceso de lo que estamos viviendo. Amparo nos dice, de pequeña era rechazada, sin amigas, un poco bicho raro, pero mi niña sonreía, eso impidió que me afectara. La gente que me quería me hacía estar llena de buenas emociones. Sí, al final, Amparo, hay que aprender a elegir y hay que... porque no es cualquier chica, cualquier amiga, cualquier esto, no. La gente que se merezca las cosas y nosotros también. Así que tenemos que ver qué podemos aprender de la situación, si es que hay algo y si está bien, a disfrutarlo. Y has hablado de una cosa, Amparo, muy importante, que es la situación de la relación con las amigas, con los amigos, porque de pequeño, sobre todo, es algo que genera muchísimos conflictos. Carmen nos dice que gracias, tu acompañamiento está siendo inestimable en este camino de autoconocimiento. Para mí es un orgullo, Carmen, poder compartir con vosotros. Hoy he estado hablando con gente de México, con gente de Holanda y de otros países, y es un placer poder compartir todo esto y poder trabajar y saber que cualquier cosa nos tenéis aquí en el centro de Valencia, en Jaume Campos Center, y también pues 28 especialistas repartidos, que si entráis en la página web del centro, pues, o del instituto, también los tenéis ahí. Podéis preguntar a Marta, que os pueden ayudar en vuestro camino, os pueden acompañar. Buenas noches, Esther. De pequeña tenía mucho miedo a la muerte, en concreto a morir. No lo contaba a nadie por miedo a que se rieran de mí. Sí, así vivimos las emociones, con mucho miedo, miedo a la muerte. El miedo a la muerte es algo ciertamente profundo. No es lo más, pero ciertamente profundo. Y también es una forma de evolución personal, es decir, chocamos contra la muerte, vivimos la situación y al final respondemos de alguna forma. Bueno, vamos a parar ya, porque si no, ya estamos... Rocío, muchas gracias, Jaume. Les mando un cálido abrazo. Muchísimas gracias, Rocío. Nos vemos pronto ya. Elías Zurita, muy buenas tardes, Jaume. ¿Por qué cuesta tanto expresar? Bueno, pero eso desde pequeño, desde el colegio mismo. Si expresas, igual te puede dar problemas. Pasar desapercibido, eso sería una forma. Pero nos cuesta creer que tiene valor lo que nosotros sentimos en nuestro interior y que podemos compartir lo que tenemos, porque la autoestima está muy baja. Gracias a ti por darme la oportunidad, Vicenta Vaz. Irma nos dice buenas noches a todos y gracias. Bueno, ya es muy tarde, son 53, el otro día me pasé de minutos y bueno, Amparo Alcalá, un placer. Y bueno, gracias a todos y todas las que habéis estado hoy aquí compartiendo nuestro trabajo. Muchísimas gracias por llevar esto adelante. Acordaros del faro y acordaros de vuestro niño y vuestra niña, que para eso estamos. Ahí tenéis la niña también. Ahí. A ver si girando un poco la cámara, fijaros qué mona, la niña y el niño. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo día con un tema apasionante. Ya hablamos. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos muy pronto. Gracias. Chao.